mucho gusto. El día de hoy me va a tocar compartir un tema que para mí, bueno, es bastante interesante, ¿no? Ver cómo podemos acompañar a las personas, sobre todo especialmente a esos pequeños, cuando están pasando por una situación de crisis o un proceso de enfermedad. Si como adultos nos es difícil, ¿no?, llegar a una concepción y una aceptación, ¿no?, de una enfermedad, imagínense a un niño o un adolescente, ¿no?, que están en un proceso de desarrollo, en un proyecto, ¿no?, iniciando un proyecto de vida. Bueno, ¿cómo es que ellos llegan a esta adaptación? ¿Sí? Entonces vamos a estar viendo precisamente el día de hoy y voy a comenzar un poquito con una pequeña frase, ¿no?, y sobre todo llegando a una reflexión en de qué manera, ¿no?, es acompañar a un niño, ¿no? Bien. Acompañar no es dirigir el camino del otro, sino estar presente mientras descubre el suyo, incluso en medio del dolor. Estamos acostumbrados a ir dirigiendo o diciéndole a las personas qué hacer y cómo hacer, y sobre todo a los niños, ¿no? Claro, de alguna manera todavía son dependientes del adulto. Sin embargo, cuando hablamos también, ¿no?, de que pueden tomar decisiones dentro de su propio proceso de enfermedad, claro que lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellos son los que están pasando el proceso. Ellos saben qué están sintiendo, cómo se están sintiendo, ¿no? Entonces, ahí es importante darnos cuenta que acompañar no es estar dirigiendo, sino ir a un lado de ellos. Eso es acompañar. Y también para los niños nosotros debemos de darles esa oportunidad, ¿no?, de que ellos decidan en algún punto qué hacer. Hoy precisamente no vamos a hablar específicamente de este diagnóstico, de los protocolos, ¿no?, que de alguna manera pues ya han venido trabajando y más o menos conocen qué hacer y cómo dar esa pauta para los niños y que tienen que seguir. Nosotros nos vamos a enfocar mucho, ¿sí?, en este lenguaje que es el lenguaje del alma. Es decir, cómo conectamos con ese niño, con ese adolescente que está pasando por una situación de enfermedad, una condición de vida para él desde una corta edad, aunado también a la crisis que él puede experimentar ante este diagnóstico y ante todo el cambio que va a traer para él precisamente a su vida, ¿no?, la enfermedad. Bien. Entonces vamos a ver que acompañar a un niño en crisis y su enfermedad es ante todo convertirnos en ese traductor. ¿Traductor de qué? De un dolor. Cuando nosotros estamos tratando de observar o identificar cómo se siente el niño, cómo nosotros podemos de alguna manera captar esas emociones, captar esas sensaciones que el niño está precisamente desarrollando cuando está viviendo una crisis. Muchas veces es poco comprendido, el adulto no lo comprende, es que no quiere tomarse la medicina, es que está haciendo berrinche, es que ya no quiere ir al doctor, pero veamos también qué es estar mucho tiempo hospitalizado, qué es desde muy pequeño tener que dejar muchos alimentos, tener que dejar de convivir. ¿Por qué? Porque muchas de las veces tiene que estar dentro de su tratamiento médico. Entonces, para aquella persona que desea acompañar a un niño es precisamente el que va a transmitir, por eso ese es el traductor de su dolor. Y no hablo de ese dolor físico, que de alguna manera ese ya está tratado, médicamente le están dando lo que requiere. Pero cuando hablamos de ese dolor emocional, ese dolor que es el más incomprendido, ¿cómo puedo llegar yo a ser ese acompañante desde una manera muy sutil? De una manera que el niño se sienta acompañado por mí, se sienta visto por mí, pero sobre todo se sienta valorado en ese proceso que él está experimentando. Cuando el niño se siente realmente acompañado, empieza a expresar esas emociones que muchas de las veces también él acumula. Entonces, eso es la importancia que tiene también, ¿no?, cuando hablamos de un acompañamiento, que somos estos traductores y también, ¿no?, lo que buscamos a través de este acompañamiento es buscar una esperanza,
sin llegar al positivismo, claro, esto también lo debemos de visualizar. Lo que tenemos que hacer es acompañarlo en esa realidad, una realidad que es un sufrimiento para él. Entonces, desde ahí es como nosotros vamos a vislumbrar al niño y al proceso que él está viviendo. Vamos a hacer una pequeña actividad y yo les voy a pedir en este momento que cerremos un poquito nuestros ojos, cierren un poquito sus ojos y los invito a recordar esa etapa de su niñez en la que a lo mejor en algún momento estuvieron pasando por una situación de enfermedad. Yo no les digo que sea a largo tiempo, puede ser algo pasajero. Pero ¿quién fue esa persona que en su momento de mayor miedo, siendo niños, les hizo sentir que todo estaría bien? ¿Quién es esa persona que los acompañó en ese momento? Recuérdenlo, tráiganlo a su mente. ¿Cómo era? ¿Cómo transmitía esa seguridad? ¿No? Ese acompañarme en ese momento que para mí era un momento difícil. Bien, abrimos nuestros ojos y ahora nos vamos a dar cuenta de qué, de que precisamente hoy estamos aquí para aprender a ser esa persona para los niños, esa persona que alguna vez ustedes tuvieron cuando fueron niños y que nosotros vamos a hacer precisamente ese desierto, ¿no?, que va a ayudar al niño en ese proceso de enfermedad, donde nosotros lo vamos a acompañar. Lo acompañamos y eso va a cambiar ese pequeño rumbo, no les digo que de manera radical, pero sí una forma diferente para que el niño se sienta arropado y protegido desde esta parte emocional, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar precisamente elaborando el día de hoy. Vamos a ver entonces qué es el acompañamiento psicoespiritual o psicológico espiritual. ¿Cómo? Pareciera que son cosas totalmente opuestas, ¿no? Porque acuérdense que nosotros vamos a tomar a la persona y al pequeño de manera integral, es decir, vamos a ver todos sus ámbitos, no solamente me voy a enfocar dentro del acompañamiento al área psicológica, también al área espiritual y de alguna manera va a ir incluido, ¿no?, la parte física y la afectación que todos estos elementos van a tener en las interacciones que el niño tiene con las personas cercanas a él. Entonces de ahí viene, ¿no?, porque nosotros debemos de tener presentes cómo es o qué es el acompañamiento psicoespiritual. En la práctica de estar junto a una persona en su proceso vital, lo que nosotros tenemos que observar siempre es el aspecto cognitivo, porque es decir, ¿qué está pensando? Acuérdense que cuando hablamos de sentimientos, bueno, siempre nosotros nos evocamos a que los sentimientos, ¿no?, son esta parte del corazón, esta parte emocional, pero para que esa emoción llegue precisamente a esta expresión, como normalmente lo conocemos, ¿no?, desde la parte del corazón, debe de pasar por nuestro cerebro, porque es nuestro cerebro el que transmite esa información para saber cómo nosotros nos estamos sintiendo. Entonces es ahí donde también el cerebro del niño va a trabajar, ¿no?, en estos pensamientos para poder transmitir cómo se siente y sobre todo cuál es ese sentido de vida que en este momento pues él está de alguna manera empezando nuevamente. Quizás él tenía planeado y sus papás tenían planeado que debería de continuar estudiando y seguir siendo niño. Lamentablemente cuando llega la enfermedad, pues eso cambia también para él. ¿Por qué? Porque deja de ir a la escuela, deja de tener a lo mejor esa convivencia que él quisiera con los demás compañeros. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad le impide, no es porque no quiere, le impide, hay un agotamiento. Entonces, si el niño se siente acompañado en este proceso, bueno, no camino solo, tiene esta posibilidad, ¿no?, de decir, hay alguien que me entiende, hay alguien que me comprende y no necesariamente tiene que hacer precisamente otro niño, claro, ellos es mucho más fácil ese entendimiento, pero el adulto es el que tiene que aprender a bajarse
y a estar en ese nivel del niño, en esta concepción que tiene el niño. Y lo que vamos a hacer dentro de este acompañamiento psicoespiritual no es que yo tenga que imponer qué es y cómo lo vamos a hacer. Es el niño el que me va a dar la pauta para ir acompañándolo, para saber precisamente cómo se está sintiendo, ayudarlo a que contacte con esos recursos internos que le ayuden precisamente a vivir esta experiencia, comprender esta experiencia. No como yo estoy pensando como adulto, la experiencia la vive como niño y eso es a veces lo que no logramos comprender. No lo vive como yo, no lo comprende como yo, lo entiende a su manera, a su edad, al proceso evolutivo en el que se encuentra. Entonces también es algo que nosotros debemos visualizar. No es lo mismo ese niño de 5 años, 6 años, a un niño de 10 a 11, donde estamos hablando ya que está en una etapa de la pubertad. Su concepción de la enfermedad, su concepción de vida es diferente. Entonces, este tipo de acompañamientos es adaptativos a cada una de las etapas evolutivas en el que está pasando el niño. Y para eso, de alguna manera, requerimos identificar cuáles son esas necesidades espirituales, ¿no?, que llevan a la persona, ¿no?, pues a vivir este momento de crisis, pero vamos a ver cuáles son estos pilares que nos van a ayudar para identificar, ¿no?, a saber, ¿no?, cómo vamos a acompañar, cómo vamos a ir, ¿no?, caminando junto al niño. Uno de los primeros puntos que vamos a observar es la búsqueda del sentido, es el por qué, ¿no? Nos hacemos este cuestionamiento, ¿cuál es esa búsqueda de sentido que el niño puede tener? Es esa necesidad de integrar esta enfermedad en su biografía, es decir, yo niño, ¿de qué manera voy a integrar esta experiencia, porque es una experiencia de vida, a mi propia biografía, esa biografía que me da sentido de lo que yo soy, esta construcción de mi persona, en qué manera, ¿no?, me va a ayudar precisamente, ¿no?, a darle ese sentido, ¿no?, el por qué. Vamos a encontrar ese por qué. Acuérdense que los niños todavía muy pequeños pueden tener este pensamiento mágico, creer, ¿no?, que hay situaciones que van a regresar, que hay situaciones que van a cambiar, pero la realidad es otra. Entonces debemos de trabajar también, ¿no?, con ese por qué a partir de este pensamiento mágico que lleva precisamente al niño en algún momento tener esta creencia de que algún comportamiento o actitud que él hizo es como el castigo de la enfermedad. Entonces, ojo, es un pensamiento mágico, pero debemos de trabajar con ese pensamiento mágico. ¿Para qué? Para ir de alguna manera adentrándonos al niño para que comprenda que no es esa situación. Son circunstancias que nos pueda pasar cualquiera. La enfermedad es general, es para todos, no exclusiva de niños, pero tampoco de adultos, ¿sí? Todos estamos, ¿no?, de alguna manera en esta latencia de poder enfermar. El otro punto es esta conexión y esta pertenencia, es el con quién. Necesidad de amor incondicional y presencia. Cuando, no sé si les ha tocado en algún momento ir a hacer visitas a los hospitales. Cuando tú vas al hospital y ves a los niños, ¿no?, regularmente pues están todos en el pabellón y los ves uno tras otro, ¿no? De repente a uno los puedes ver jugando, al otro a lo mejor quejándose, al otro dormido, y ves cómo cada uno experimenta, ¿no?, esa sensación de estar hasta un mes, 2 meses, y todas las secuelas que tienen los tratamientos para los propios niños. ¿De qué manera entonces puedo yo llegar y hablar, ¿no?, de tener una conexión y esta pertenencia, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, puedo yo tener en el momento en el que está hospitalizado? ¿Cómo lo llego a comprender? ¿Cuál será ese pensamiento que el niño tiene, esas emociones que tiene el niño, el estar aquí sin poder moverse? Es un niño, los niños son inquietos, no están en una sola posición.
Entonces, imagínense que tienes que estar todo el tiempo canalizado con un tratamiento y en el que no puedo moverme como yo quisiera. Si como adultos nos quejamos, imagínense a un niño sin movimiento, complejo. Y entonces, ¿cómo el niño se sentirá acompañado por mí en un lugar que, aunque hay mucha gente, puede llegar en un momento a sentirse solo? ¿De qué manera puedo yo decir, aquí estoy, en este acompañamiento, en este valor que yo le estoy dando precisamente al niño? ¿Sí? Entonces es algo que no debemos de perder de vista, ¿no? Esta conexión que nosotros vamos a tener también para ayudarlo en ese aislamiento que de alguna otra manera se presenta, sumado también, ¿no?, al contexto familiar, que también lo cambia. Y cómo lo vive él también, no estar en convivencia con ellos, porque solamente puede estar con uno. Puede ser papá, puede ser mamá, y los hermanos, ¿dónde quedaron? ¿No? Para él, que estaba acostumbrado a convivir, si quieren a pelearse con los hermanos, y ahora ya no lo puede hacer tampoco. Es una manera radical. Claro que entran en crisis, sí, claro. Su mundo cambió. Ahora tengo que estar aquí o en casa, pero no puedo hacer lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque me están limitando. Viene otro punto para responder precisamente el cómo. Es decir, cómo vamos a llegar a esta paz y a esta reconciliación en este proceso que parece que es tan abrumador, que viene a cubrirme, ¿no?, y que es para mí algo complejo poder de alguna manera salir de aquí, nadar en un mundo donde yo no lo conozco y donde de alguna manera es complejo entender qué le está pasando a mi cuerpo, cómo voy a salir, ¿no?, de esta circunstancia, lo que es hablando de la enfermedad. Entonces, hay un punto que es necesidad de perdonarse, es decir, mi cuerpo no reacciona, por más que yo hago, mi cuerpo no reacciona a los tratamientos, mi cuerpo se cansa. Imagínate que el niño llegue a una comprensión y decir, pues es que aunque yo quiera mover mi pie, mi brazo, me siento muy agotado, no lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Cómo se reconcilia el niño con esa parte donde el cuerpo no reacciona como él quiere, como lo hacía anteriormente? ¿Sí? De ahí es que podemos encontrar, ¿no?, cómo nosotros a través de esta valoración del niño vamos a brindarle esa calma ante esta frustración o esta impotencia que él experimenta cuando no logra hacer, ¿no?, lo que él le agrada, cuando no puede ir, ¿no?, a esa fiesta o no puede estar en su casa divirtiéndose como los demás niños o no puede saltar. ¿Por qué? Porque debe de estar sentado, no tiene movilidad, ¿no? Entonces veamos cómo vamos a reconciliar esta parte y también esta trascendencia y este sentido de esperanza, ¿no?, a través del para qué, es decir, esta necesidad de conocer o de saber que su vida tiene un valor hoy independientemente de la condición de vida actual. Su vida tiene un valor y es importante para él y también para las personas que están, ¿no?, a su lado, papás, conocidos, todas esas personas que precisamente van a la par de él. Y también podemos hablar en su momento si hubiera una curación, pero si no la hay, pues también hablar de un legado. Los niños también dejan sus legados. ¿Qué es lo que me puede dejar un niño en algún momento determinado? ¿Qué es lo que voy a aprender de él? Entonces, siempre es ayudar al niño, ¿no?, en este acompañamiento, en el para qué. Les digo, nada más debemos de cuidar de no llegar a este positivismo equivocado, en donde sí, tú puedes, sí, vamos, ¿no?, que muchas de las veces no le ayuda. Entonces debemos de tener mucho cuidado de que la línea es muy delgada, ¿no?, y que podemos saltar al otro lado y el niño dice, a ver, ¿cómo me dices que todo va a estar bien? ¿No me ves cómo me siento? Entonces por eso les digo, es una línea tan delgada que debemos de cuidar de no llegar a ese positivismo, ¿no?, que es exageradamente y que no le ayuda. ¿Sí? Entonces es realidad. ¿Cuál es la realidad del niño? Siempre debemos de vivir en la realidad. El niño tiene una condición, la debe de conocer,
debe de informarse y debe de aprender de la misma para poder cuidarse. Imagínense, si el niño tiene la información de su enfermedad, pues se va a poder mover más fácilmente, se va a poder cuidar sin necesidad de que todo el tiempo esté la mamá. ¿Sí? Entonces, ¿el niño lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Y esto le da la oportunidad de tener un manejo de su propia condición, es decir, tener el as y no estar esperando a que me digan esto sí, esto no. Pero eso depende también de los papás, enseñar al niño sobre su propia enfermedad. Es que está muy pequeño, no sabe. A veces sabe mejor que el adulto, mucho mejor que el adulto. Alguna vez me tocó ver a un niño, tenía 4 o 5 años ya con diagnóstico de diabetes, y que veía a sus demás compañeros comiendo dulces. Imagínense un niño de 4 o 5 años diciendo, pues es que yo también quiero un dulce. Así, saca sus dulces, es que yo no puedo comer de esos dulces, pero de estos sí, pero solamente puedo comerme uno. ¿Por qué? Y él hasta lo explicaba así, porque entonces se me sube mucho el azúcar y entonces pues me puedo poner mal. Claro, tenía su mamá y su papá, era un médico y una enfermera, pero sin embargo hubo una educación por parte del adulto que le ayuda a ver diferente también la enfermedad, porque él asume, no es el dependiente, él asume como tal, asume su condición y no se angustia. Pero es parte también del adulto que le ayuda a vivir y a conocer su realidad, no a esconder esa realidad. Vamos a ver que cuando llega este impacto de un diagnóstico, independientemente que pueda ser un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa o de alguna condición ya como en una fase terminal, pues vamos a ver que la enfermedad infantil no solamente va a atacar al cuerpo del niño, sino que también lo que va a llegar es a romper o a interrumpir estas actividades de su vida cotidiana. Este es el impacto mayor. Es decir, no poder desarrollarme como un niño, y lo pongo entre comillas normal, pero bueno, como un niño, cualquier otro que salta, brinca, va a la escuela, come, va a las fiestas. No, él se tiene que adaptar, ¿no?, a estos cambios evolutivos dentro de su proceso de vida. Y entonces, hablamos de que el niño va a experimentar pues varios tipos de duelo. Primero, la pérdida de la salud. Segundo, la pérdida de la actividad física que yo venía realizando, ya no lo puedo hacer o no me lo permiten hacer. No puedo ir a la escuela. Entonces, imagínense todos esos duelos que el niño va a estar presentando de manera continua. No solamente es uno, le vamos sumando y le vuelvo a sumar. ¿Cómo el niño entonces va a elaborar esos duelos? Si uno es complicado, imagínense 2, 3 y los que vayan apareciendo. ¿Cómo el niño en ese proceso evolutivo los va a experimentar? Lo primero que llega precisamente al niño es esta ruptura, ¿no?, de lo que él venía haciendo, ¿no? Entonces esto va a interrumpir y se va a mostrar como en esta parte de una ilusión que podríamos decir que es invulnerabilidad, ¿no? Es decir, es que yo pensé que no iba a enfermar. Yo todavía creo en los superhéroes, ¿no? Soy este superhéroe, ¿no? La realidad es que lo que buscamos, ¿no?, en este impacto de la enfermedad es que el niño sí, no es el superhéroe, pero sí tiene todas las posibilidades, sí tiene la información de estar luchando, ¿no?, por así llamarlo, con su propia enfermedad. Pero hay que manejarlo así, no en el sentido, ¿no?, de que él es y va a poder con todo, no, es un héroe, pero es un héroe que también a veces se cansa, pero que tiene los poderes para poder realmente volverse a levantar. Es decir, un héroe real, no un héroe, ¿no?, en el que es inalcanzable. No, lo que buscamos es el que se sienta seguro de quién es, en este reconocimiento de su propia persona.
Entonces, cuando hablamos de estas pérdidas, vamos a ver que sus rutinas, la parte de la escolaridad, la autonomía y el control es algo que en este momento el niño no va a presentar. Va a cambiar su estructura, va a cambiar su mundo. La crisis como tal es algo que viene a interrumpir de una manera no abrupta una condición, ¿no? Independientemente puede ser por alguna situación de enfermedad, de hospitalización, y mucho tiene que ver, ¿no?, en este equilibrio emocional. Por eso se presenta la crisis, ¿no? Es decir, todo mundo, ¿no?, a partir de que nos diagnostican a lo mejor una enfermedad, que a lo mejor hablamos que es crónico-degenerativa, pues mi mundo cambia, me empiezo a abrumar, me empiezo a angustiar. El niño también lo hace a su manera, no como el adulto, no piensa como yo, pero a su manera él observa también a los padres cómo están experimentando su propia enfermedad, es decir, cómo ven al niño. Y el niño también, ¿no?, se angustia por los padres. Es decir, imagínense, es doble esa labor que él tiene, su propia angustia, su preocupación por sí mismo, pero aparte el sostener a sus padres, porque de alguna manera son ellos los que sostienen a los padres. Y son los que le dicen, sí, mira, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y hay muchos ejemplos de los niños que ponen esa muestra a los padres de decir, bueno, yo me siento bien, ya no necesito esto, ya lo puedo manejar yo solito. Entonces, ¿no? Alguna vez me tocó un caso de una pequeña de haber tenido como unos 7, 8 años aproximadamente, ella con un diagnóstico de cáncer, para que precisamente pudiera tomar su tratamiento, tenía la canalización y entonces cada que iba pues la tenían que estar de alguna manera puncionando. Siempre le ponían precisamente su cremita para que de alguna manera se adormeciera y pues el dolor no fuera todavía tan intenso. Llegó un punto en el que habló con los papás y le dijo, ya no me compres la crema, yo sé que cuesta mucho cara y que ahorita no la puedes comprar. Ya aguanto el dolor, ya no lo necesito. Una niña de 7 años diciéndole a los papás que ella podía manejar el dolor. Entonces, imagínense para ella cómo era ese proceso de enfermedad, cómo lo estaba visualizando que ella ya podía tener ese manejo de un dolor físico, que es real. Entonces, si ella puede llegar, ¿no?, a tener ese manejo del dolor en cuanto a lo emocional y a sus pensamientos, pues bueno, entonces esa crisis podemos manejarla y podemos ayudar al niño a tener ese manejo. Lo que puede provocar la crisis en el niño, bueno, una desorganización, ¿no?, o crecimiento. Ojo, el niño no muestra la crisis como el adulto, el niño puede mostrarse haciendo berrinches, no queriendo hablar, no queriendo comer, y entonces el papá todavía se enoja más, se molesta más porque el niño no quiere hacer las cosas. Pero ¿acaso le preguntaste cómo se siente? Lo que tú quieres es que haga, ¿no?, esa actividad que tú le estás pidiendo, pero jamás estás validando su emoción del por qué no quieren comer. Muchas veces cuando están bajo un tratamiento, ¿no?, tienen su boca llena precisamente de aftas y el papá quiere que coma. Si a veces cuando nos sale una nos cuesta mucho trabajo estar comiendo, imagínense al niño, ¿no?, con toda su boca llena de aftas y tener que alimentarse. Y el papá y la mamá ahí sobre de ellos, ¿no?, para que coman. Entonces, ¿cómo es, ¿no?, esta poca, ¿no?, de alguna manera valoración que le dan a los niños, ¿no?, de sus emociones, de cómo es su vivencia dentro del proceso precisamente de la enfermedad? Entonces, por eso hablamos del cómo es esta conceptualización de la crisis. Este autor Kaplan nos dice que precisamente la crisis es una oportunidad para poder cambiar, es decir, no es solamente llego y me golpea y llego a este abrumo, tengo esta posibilidad de despertar e ir cambiando ese rumbo, ¿no?, de la propia experiencia que me trajo la crisis. Vamos a ver, ¿no?, como les comentaba anteriormente, que dependiendo la etapa o en la edad en la que se encuentre el niño, es la forma también cómo va a experimentar este proceso de enfermedad. Decimos que de los 0 a los 6 años tiene un pensamiento mágico,
ese egocentrismo, la muerte y la enfermedad como algo reversible. A su edad todavía cree que la enfermedad, aunque no tenga cura, puede desaparecer en cualquier momento, que no depende de él, pero sabe que puede desaparecer. Entonces, ¿de qué manera puedo yo acercarme al niño con este pensamiento mágico para apoyarlo, ¿no?, en su proceso de enfermedad o de crisis? De los 7 a los 12 años tiene un pensamiento lógico, tiene mucho miedo al dolor físico y a una mutilación, porque ya tiene una mejor comprensión, tiene un mejor desarrollo cognitivo que le da la oportunidad para conocer más desde una manera mucho más realista lo que es estar experimentando ese proceso de enfermedad. De los 13 años en adelante, pues hablamos que estamos en esta etapa de cambio, esta etapa de reconocimiento de quién soy yo. Entonces, hablamos que va a pegarles mucho en su identidad, en el descubrimiento de quién es y de qué va a ser ahora que está pasando por este proceso de enfermedad, ¿sí? Porque les digo, está en esa transición. El adolescente, sumado a su condición de enfermedad, sumamos una crisis importante y una pérdida importante, el cambio de ser niño a ser adolescente, y es un proceso de duelo. Quizás nosotros no lo vislumbramos así, pero es un cambio también de responsabilidades y de actividades que no lo tenía cuando era niño. Entonces, ahora que paso a ser un adolescente, también mi mundo cambia. Y entonces también es otra manera, ¿no?, de cómo el niño o el adolescente puede percibir, ¿no?, su propia enfermedad. Los niños no son adultos pequeños, es algo que sí debemos de tener siempre claro. Su capacidad para procesar una crisis depende estrictamente de su maduración cognitiva. Depende solamente entonces de cómo el niño va evolucionando, ¿no?, en el desarrollo cerebral. No depende de que yo le diga y le dé cada vez más información. El niño de todas maneras la va a procesar de acuerdo a su propia edad. ¿Y si la comprende? Sí, claro, a su edad, no como yo quisiera, a su propia edad, y la asume y también así la va a ir transmitiendo. La pregunta es entonces, ¿por qué es necesario acompañar? Hablando desde este aspecto de la psico y neuroinmunología, que unimos 3 elementos importantes, la parte psico, la parte del desarrollo de nuestras emociones, neurológicamente cómo estas emociones se desarrollan, ¿no?, a partir de la experiencia de la crisis y cómo esto va a afectar en el sistema inmune del niño. El estrés crónico, que es lo que pasa al niño de manera constante al asistir al hospital, a que constantemente lo estén, ¿no?, de alguna manera punzando, constantemente tenga estos altibajos físicos y emocionales. Por lo tanto, este estrés, que altera también bioquímicamente nuestro cuerpo, va a llevar al niño a sentirse solo, a vivir estos momentos de desesperanza, y obviamente esto hace que su sistema inmune baje y tenga más posibilidades, ¿no?, de poder enfermar, no solamente de lo que ya trae, sino de otro tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está muy bajo. Entonces, lo que buscamos es ayudar al niño en este acompañamiento a reducir la ansiedad, esa angustia que el niño está presentando, para que su impacto sea mucho más fácil, ¿no?, de poderlo llevar desde esta parte más media y positiva en su respuesta fisiológica. Es decir, si yo trabajo con emociones, si yo trabajo con pensamientos, ayudo al niño a que su sistema inmune se autorregule. ¿Por qué? Porque precisamente hay una mejor autocomprensión, ¿no?, de sus emociones, las comprende mejor y por eso las puede nombrar. Es decir, llevamos un trabajo de manera integral, vamos trabajando con cada uno de estos elementos del niño. También vamos a trabajar dentro de esta área de la parte de la resiliencia. Boris Cyrulnik nos habla que cuando no es trabajado una situación de crisis o de dolor, puede llegar a causar el trauma, pero en sí el trauma no es en sí el dolor o el evento, ¿no?, que el niño experimenta, sino en sí la enfermedad y cómo es vista la enfermedad.
Entonces, lo que es, si no es verse obligado a vivir este evento en soledad y sin sentido, lo que buscamos es que nosotros, para ayudar al niño a ser realmente una persona resiliente, requiere de nosotros en este acompañamiento. Recuerden que la resiliencia sí es parte que nosotros podemos tener, pero necesitamos desarrollarlo a través de las interacciones con los demás, que es los que nos ayudan precisamente a seguir buscando ser una persona resiliente. Por eso hablamos, ¿no?, de que necesitamos este acompañamiento, ¿no?, ya sea a través de los padres o ya sea a través de esta persona que funge como acompañante para que le ayude al niño a tejer, ¿no?, un significado diferente a su experiencia y que logre ser reparador para él. Desde ese punto de vista podríamos verlo. Vamos a ver que el acompañamiento también se va un poco con la bioética y la clínica. ¿Por qué? El tratamiento físico ya lo está teniendo y eso es algo lo que primeramente, ¿no?, van a llevarlo a la parte médica. Pero como se evocan totalmente a la parte física, muchas de las ocasiones se olvidan de la parte psicoespiritual. Es decir, no ven sus emociones, no valoran sus emociones y tampoco no se dan cuenta cuál es ese sentido que el niño está tomando a su propia existencia, porque ahora es diferente. Entonces, es algo que debemos siempre de considerar, observar al niño, soportar al niño en sus emociones y en ese sentido que le está dando la experiencia. Cicely Saunders nos habla mucho del dolor total, es decir, atender al niño de manera integral. No solamente me voy a ir a que el niño tenga estos elementos para que no sienta dolor físico. Muchas de las veces los tiene, pero muchas veces sigue sintiéndose solo, se sigue sintiendo angustiado y ese dolor también debe de ser tratado. Debemos de encontrar las herramientas necesarias para que el niño no se sienta abandonado. Encontrar ese acercamiento que yo pueda tener con el niño. Esos son los elementos que nosotros vamos a buscar para que el acompañamiento le brinde ese bálsamo al niño. Dentro de estos elementos vamos a encontrar estas necesidades, ¿no?, psicológicas. ¿Cuáles son las necesidades psicológicas? Son las que el niño va a ir precisamente, ¿no?, reaccionando, como la tristeza, como el enojo, como la confusión, como el miedo que se puede presentar ante un cambio de vida y ante un enfrentamiento a algo que él no conoce, que es la enfermedad y los cambios que está produciendo a nivel físico, a nivel emocional y a nivel conductual. Imagínense, ¿no? Boom. Creamos un mundo algo complejo para él si lo vemos desde ese enfoque. Puede aparecer conductas regresivas o dificultades en la expresión emocional, es decir, el niño puede, algo que ya tenía manejado, algo que ya tenía madurado, a partir de un diagnóstico o una condición de enfermedad, el niño puede tener un pequeño retroceso, pero no es porque él, ¿no?, lo haga de manera deliberada, es su propio proceso el que lo lleva precisamente a tener estos pequeños retrocesos. Cuando el niño se adapte nuevamente, comprenda esto, entonces seguirá, ¿no?, teniendo este manejo, ¿no?, de todas esas conductas que ahorita le es difícil de controlar. Bowlby nos habla mucho de la seguridad del vínculo, que es clave en los momentos de amenaza, es decir, necesitamos estar con el niño, necesitamos darle soporte, necesitamos también, ¿no?, decirle aquí estoy, no decir qué hacer, simplemente aquí estoy, te acompaño, ayudar al niño a que hable, porque a veces es que no quiere hablar, ya le pregunté, no, pues si le dices así el niño no quiere hablar, pero hay otras maneras de hacer que el niño transmita su sentir. Dentro de las necesidades espirituales, lo que vamos a hacer es ayudar al niño a encontrar nuevamente, ¿no?, este sentido frente a la adversidad. Yo, niño, ¿qué voy a hacer ahora ante este mundo, ante mis ojos que se derrumba a partir de mi diagnóstico de enfermedad y quizás del pronóstico que puede ser a lo mejor positivo, pero a lo mejor no? ¿Cómo lo vive el niño? ¿Cómo lo va a vivenciar?
Lo que vamos a buscar entonces es que sienta esta conexión con sí mismo, que es donde empezamos esta interiorización de lo espiritual, para llegar también a una mejor relación con las demás personas. Esto también es el sentido que nos podemos encontrar de vida. Redefinir la esperanza, esperanza de confort, de dejar un legado, no una esperanza de que tú vas a estar mejor, sí te vas a curar, no esa parte positiva, ¿no? Sino esperanza de que a pesar de lo que vives, estamos aprendiendo, me estás dejando un aprendizaje a mí que te estoy acompañando. Es decir, que no sea, así como decimos por ahí, de gratis, tu experiencia. Dejas mucho en mí, estoy aprendiendo de ti, tu fortaleza, tu manera de vivir, de entender, de involucrarte en tu propia enfermedad. Eso es un legado. Y como el niño, sin darse cuenta también, nos deja ese aprendizaje, la forma como enfrenta. Dice aquí que en la infancia el ser humano tiene esta voluntad de sentido, aunque sea muy pequeño. Siempre buscamos, ¿no?, qué hacer o qué quiero hacer con mi propia existencia. Encontrar un propósito o integrar la experiencia dolorosa en su historia vital previene el sufrimiento existencial. Eso es lo que buscamos, que el niño no tenga este vacío existencial de, pues, ¿para qué quiero vivir si estoy enfermo, estoy hospitalizado? Vamos a evitar dentro del acompañamiento que el niño llegue precisamente, ¿no?, a sentirse, ¿no?, en este momento de vacío. Sí, está en un proceso y un cambio, pero lo que buscamos es darle ese soporte. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer dentro de estas necesidades espirituales, que es la labor que debería de hacer precisamente el acompañante. Si ustedes quieren ser estos acompañantes, lo primero que debemos de tener en cuenta es estar presente. Fíjense bien, no solamente hablamos de estar presentes sin la urgencia de arreglar lo inmodificable. Ay, es que tenemos que buscar que esté bien, tenemos que buscar algo para que el niño diga que está avanzando. No, lo que buscamos es que el niño sienta que estoy aquí con él, que el niño se sienta valorado por mí, independientemente ahorita de las circunstancias, porque hay cosas que yo no puedo arreglar y que tampoco puedo prometer que voy a cambiar. Práctica de la escucha activa y el silencio terapéutico. Parece que nosotros estamos acostumbrados a reaccionar de una manera reactiva, y si alguien no habla, nos desesperamos. Es que no me está diciendo nada, es que ya hablé con él y no me dice que le duele. ¿Necesita decírtelo o tú lo estás observando? Quizás el niño no te lo dice con palabras, pero te los está diciendo con hechos, o te está hablando entre líneas, pero tú no lo escuchas porque quieres que te diga punto 1, punto 2 y punto 3. Y el niño no te lo dice así. Entonces debemos aprender a escuchar y a observar. Esto es la escucha activa, y sobre todo con los niños es de las mayores herramientas que nosotros podemos utilizar. El acompañante debe de ser auténtico, ¿sí?, y mostrar también esta vulnerabilidad. Yo también soy una persona vulnerable. No mostrarme como el súper acompañante, no. Yo también hay momentos en que me siento, ¿no?, decaído. A mí también me duele verlo, ¿no?, que está en un sufrimiento. Desde España tienen este modelo de humanización en salud que prioriza el estar con sobre el hacer para. El profesional debe de ser un testigo compasivo del dolor del menor. Hablamos de la compasión, de estar aquí, de mi presencialidad, de mi afectividad. ¿Cómo le muestro esa afectividad al niño? Sin una palabra. ¿De qué manera le demuestro yo al niño esa afectividad? A través de mi presencialidad. Dentro de las herramientas que ustedes pueden utilizar, dentro del área psicológica, pues bueno, está la terapia de juego simbólico, que puede ser a través de muñequitos, a través de plastilina, a través de varias herramientas que nosotros podemos utilizar sin que el niño hable, pero que el niño puede darme, ¿no?, su realidad a través de lo que él está haciendo. Arteterapia y cuentos. Acuérdense que al niño le encanta pintar.
le encanta de alguna manera también transformar. Entonces es otra de las herramientas que podemos utilizar a través de las metáforas y los cuentos, donde el niño se vea reflejado y que pueda servirle también como una herramienta de expresión para él, y que no se sienta solamente que lo estoy diciendo a él, estamos nosotros jugando. Entonces es partícipe del juego, no es el observador, no es el observante el que están viendo, sino soy el que también juega, el que también participa. La regulación emocional, bueno, podemos que el niño aprenda a través de técnicas de respiración y de este manejo de relajación de su propio cuerpo a través de la respiración. Los niños siempre nos van a ayudar, ¿no?, a expresar a través del juego lo que no verbalizan. Es ahí donde nosotros aprendemos más de ellos, a través del juego. Dentro de las herramientas de intervención espiritual vamos a hacer estos rituales terapéuticos y de transición, que puede ser a través de una caja, a través de esta expresión de sacar y guardar, ¿no?, a través de darle un sentido, a través de ver a la flor cómo va cambiando, cómo se va transformando, ¿sí? Son elementos que nos ayudan a trabajar con ellos, a través de la escritura de cartas, pero también integrar, ¿no?, en algún momento estas prácticas que ellos tienen a partir de el aprendizaje de su familia a través de la fe. Esto les ayuda también a estructurar y a encauzar todo lo relacionado, ¿no?, con su trascendencia. Es decir, no estoy aquí solamente en el mundo, sino yo trasciendo a través de mis actitudes con las demás personas. Hay un punto que nosotros debemos de trabajar siempre. ¿Cuál es ese sentido del sufrimiento que tiene el niño? Y lo que a nosotros nos toca es acompañar, que es ayudar a la resignificación de la experiencia del niño. Es decir, no es una experiencia que solamente vino a arruinarme la vida. ¿Qué elementos me dio de aprendizaje en mi vida actual? Eso es resignificar el sufrimiento en el niño. Y les digo, podemos hacerlo a través del juego y a través de rituales que le ayuden a resignificar y a expresar esta experiencia. Aquí el punto no es que yo elimine el dolor, pero sí lo voy a transformar. Eso sí lo puedo hacer. Vamos a llegar o vamos a ir cerrando un poquito ya la temática. El objetivo último de la intervención psicoespiritual es el confort, la calidez humana y la dignificación del paciente, lo cual deja una huella imborrable en el sistema familiar tras de la crisis. Es decir, le damos ese valor o le damos de alguna manera, ¿no?, esta característica de importancia que tiene el niño a pesar de su condición. En la presencia auténtica, incluso el dolor puede transformarse en un espacio de encuentro y sentido de esperanza. Es decir, abrazar a la familia, abrazar al niño como parte también de una experiencia hermosa y de un aprendizaje. Termino precisamente con esta pequeña frase. Si pudiéramos ver el mundo con los ojos de un niño, veríamos la magia en todo, que muchas de las veces no lo vemos. Para todos nosotros es complicado, para el niño no. Para el niño tiene ese poder de poder cambiar y transformar con una sonrisa. Entonces creo que nosotros podemos también aprender de ellos, ver el mundo a través de los ojos y la magia de transformar. Muy bien, muchas gracias.